Voy a leer en el Evangelio según San Juan el capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6. Y voy a leer desde el primer versículo. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Ustedes saben que este es el prólogo, por así decirlo, de la multiplicación de los panes y los peces. Es el principio del asunto. Y quiero hablar acerca de algunos conflictos y por qué Dios nos presenta conflictos en nuestra vida. Cuando hablamos de conflictos y de las tensiones de los conflictos, me remonto al primer conflicto que tuve en mi vida. El primer conflicto que tuve en mi vida fue en mi infancia. Hay algo que yo creo que es una característica porteña de los argentinos del puerto, que es que odiamos la sopa. Y resulta que un día mi mamá me dice: o tomás la sopa o te vas a dormir. Y allí tuve conciencia yo de que era el primer conflicto de mi vida. Porque tenía que elegir entre dos cosas que odiaba: irme a dormir temprano y por el otro lado tomar la sopa. Cuando tenemos un conflicto entramos en tensión, en angustia. Nos preguntamos cómo resolverlo. Y esto uno lo va aprendiendo porque este conflicto es infantil, pero después en la vida aparecen muchos otros conflictos que son tan o más complicados que este en su resolución. Felipe, que era uno de los discípulos de Jesús, tuvo un conflicto. Y tuvo un conflicto ese día porque él venía junto con la multitud, acompañando a su maestro, junto con los demás discípulos y con la multitud, y Jesús los hizo sentar en aquel lugar porque él hablaba y la gente escuchaba sus palabras y hacía milagros y la gente seguía sus milagros. Cuando subió al monte y se ubicó allí con toda la gente, la Biblia nos dice que eran como 5.000 varones, como 5.000, lo que nos podemos imaginar que con las mujeres y con los chicos eso debía ser una multitud mucho más grande. Y cuando llegó esto y Jesús predicó y habló, y de pronto se da vuelta a Felipe y le plantea un problema. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora fíjense la forma en que Jesús plantea el asunto. ¿De dónde compraremos pan? Es decir, la decisión está tomada. ¿Le vamos a dar de comer? No es que Jesús le pregunta: ¿te parece, Felipe, que le podremos dar de comer? No, Jesús dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman toda esta gente? Y por supuesto esto tensiona a Felipe porque no sabe qué responder en ese momento. ¿Dónde salía a comprar pan para tan grande multitud? ¿Con qué dinero? Y Felipe, que era un hombre muy calculador, dice que inmediatamente contestó: 200 denarios de pan no bastarían. Está hablando de 10 meses de trabajo de un obrero. Dice: no bastaría para darle un poquito de pan a cada uno. Y él tiene en ese momento un conflicto. Tiene que satisfacer al maestro, pero no tiene los recursos. Y Jesús le cargó a él la carga de responder la gran pregunta: ¿de dónde compraremos pan para estos? Por supuesto que todos conocemos el final de la historia, que Jesús mandó buscar y se encontró entre la multitud 5 panes y 2 peces y se multiplicaron los panes y los peces. Pero miremos a Jesús. Jesús no tiene problemas, él gobierna la situación. Y como nos dice Juan en su Evangelio, él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús tiene claras todas las cosas: el presente, el pasado y también el futuro. Y a veces Dios nos plantea problemas en nuestra vida, pero Dios no tiene problemas, ¿eh? Él plantea problemas a los hombres. Y esos problemas siempre, siempre va a recibir la solución de Dios. Porque Él tiene todas las soluciones.
Él plantea preguntas, pero él no tiene interrogantes. Él siempre tiene las respuestas. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces en un conflicto yo me siento confundido, pero el Señor sabe qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora uno dice, si Jesús sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué lo metió en ese lío a Felipe? ¿Por qué le hizo la pregunta justamente a él? ¿Cuál es la razón por la que Jesús interroga a Felipe en algo que él no puede resolver? ¿Por qué le plantea ese problema? Juan nos da en su Evangelio, en la porción que leímos, la respuesta. Dice, ¿por qué esto decía para probarle? Porque él sabía lo que había que hacer. Felipe era un discípulo, era un seguidor de Jesús, y tenía que aprender a manejar su fe, tenía que aprender a depender del Señor, tenía que aprender que él no iba a poder solucionar todos los problemas en su vida, pero que había alguien que estaba detrás. Entre los Jesús y los discípulos siempre hay una tensión sana, una sana tensión. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios omnisciente y Él lo sabe todo, y es el Dios omnipotente y Él lo puede todo. Y los discípulos no tienen ni conocimiento ni el poder de Él. Y les cuesta entender esa relación entre el cielo y la tierra, entre Jesús y los discípulos, entre el ser que está más allá de nosotros y nosotros. Nosotros vivimos las incertidumbres, pero el Señor no tiene incertidumbres, el Señor tiene certezas. Nosotros vivimos los imprevistos. ¿Por qué? Porque nos sorprenden, pero para Dios no hay sorpresas. Nosotros vivimos la angustia, pero Dios siempre tiene calma frente a todas estas cosas. Quiere decir que cuando Dios nos plantea algo en nuestra vida y se produce un conflicto y no lo podemos resolver, tenemos que pensar en esto. Esto nos pasa porque Dios nos está probando, pero Él sabe lo que Él va a hacer y que Él nos va a dar en el debido tiempo la salida. Que esta semana sea una semana de bendición de Dios para usted y que realmente, con fe, pueda depender cada día del Señor. Que Dios le bendiga.